Acá hay un juicio ante gran trono blanco. Aquí estará sentado Jesús. Dice la revelación del Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno, el Hades, entregaron las almas sin sus espíritus nacidos de nuevo, muertos espiritualmente. Entregó los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, malditos al fuego eterno. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma, y morirán las almas. El Señor dijo en su momento: os enseñaré a quién debéis temer. No temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de quitar la vida puede echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. El Señor, sentado en su trono, mandará a sus ángeles tomar estas almas y echarlas al lago de fuego. ¿Ustedes saben lo que va a ocurrir en ese momento? Cuando las almas entiendan que su destino eterno es el lago de fuego. ¿Ustedes saben lo que va a ocurrir en ese momento, no? ¿Se imaginan? Las almas van a clamar: oh, Señor, no, por favor, Señor. Ahora sí, Señor, ahora creo. Ahora tomo en serio, Señor, la demanda de arrepentimiento, Señor. Por favor, tenga piedad, Señor. Tenga piedad, Señor. Se lo suplicamos, no. No. Malditos al lago de fuego, preparado para Satanás y sus ángeles. ¿Ustedes tienen alguna idea de lo horrible que será el juicio ante el gran trono blanco? Al Señor no le temblará la mano para darle órdenes a sus ángeles. Tomadlos y lanzadlos a lo más profundo del lago de fuego. ¿Ustedes tienen alguna idea de lo que será ese evento? Lo dijo el Señor. No temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de quitar la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Ahí estarán las almas, salidas del infierno, que es una espera en tormentos del juicio ante el gran trono blanco. Y las almas, enfrentadas al Señor, lo verán por primera y única vez en toda la eternidad, llenas de terror. Será el lloro y el crujir de dientes, el espanto horrendo de ver sentado a aquel que les había salvado sus almas al precio de este gran sacrificio. ¿Ustedes tienen alguna idea de lo que ocurrirá aquí? Es un juicio revelado al apóstol Juan cuando fue desterrado en la isla de Patmos. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15. Eso dice Juan. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos, para el cielo y la tierra. Lo había dicho el Señor en Mateo 24. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras en manera alguna pasarán. Y el cielo y la tierra ya no estaban más. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él,
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Se acabó el primer cielo, se acabó esta tierra donde vivimos nosotros. De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, huyeron, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, almas, sin sus espíritus nacidos de nuevo, muertos espiritualmente. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, personas de buen vivir, de familias acomodadas, y gente de estratos bajos, de las poblaciones periféricas, grandes y pequeños, ricos y pobres, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, los libros en donde están registradas todas las conductas de ellos en su paso por este mundo, desde que nacieron hasta que murieron. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ese libro de la vida va a atestiguar que todas estas personas, un día, sus nombres estuvieron inscritos en esos libros. Y ellos no vencieron la muerte contra el alma, porque no atendieron el mandato al arrepentimiento y a la fe en el Evangelio. No se arrepintieron, no creyeron de todo corazón en el Evangelio. Al morir, sellaron eternamente el destino de sus almas, sin poderlo revertir jamás. Sus nombres fueron borrados del libro de la vida. Fueron lanzados al infierno, en espera en tormentos de este horrible y espantoso juicio ante el gran trono blanco. El libro de la vida fue abierto. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas de ellos respecto de su paso por este mundo. Todas sus mentiras, sus malos pensamientos, sus malos deseos, que son pecados que se pagan con la muerte del alma. Si lo había dicho Dios. El alma que pecare esa morirá. Y todas las sentencias adquiridas aquí en vida, ahora serán ejecutoriadas acá. Y lo había dicho el Señor, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No se arrepintieron nunca. Nunca tomaron en serio lo que Dios demandó. Y ahora será el lloro y el crujir de dientes, habiendo pecado como todos nosotros pecamos, con sus almas sentenciadas a la muerte, porque lo había dicho Dios, el alma que pecare esa morirá. Y ahora en este juicio, ¿qué le podrán dar a Dios a cambio de que sus almas no sean lanzadas al lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte del alma? Nada. No creyeron que el pecado se condenaba con la muerte del alma. Nunca le prestaron la debida atención que todo ser humano debiera prestarle al decreto condenatorio. Fueron indiferentes, murieron, fueron lanzados al infierno, solamente en espera en tormentos de este espantoso juicio. Y aquí clamarán las almas, ¡por favor, Dios, no! ¡No, Dios! ¡No, Señor! ¡No! ¡Al lago de fuego, no! ¡No, te lo suplico! ¡No! ¡No, Señor, no! ¡No, por favor, no! ¡No, Señor! ¡No! ¡No! ¡Malditos al lago de fuego! Preparado para Satanás y sus ángeles. Espantoso. ¿Y saben lo que dicen algunos cristianos? Dios es amor, Jesús es amor. Y Jesús dijo, os enseñaré a quién debéis temer. No temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de quitar la vida,
tiene poder para echar en los infiernos. Si os digo, a este temed. En el Salmo 46, versículo 1 está escrito: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ah, pero eso tiene un tiempo aceptable nada más. Hay un tiempo de misericordia. Es un tiempo de pseudo paz. Es por el momento, es temporal. Salmo 46, versículo 1. Dios, sí, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amparo y fortaleza, pronto auxilio. Pero eso tiene un tiempo. En 2 Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2 dice: Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, antes que mueras, antes que te sorprenda la muerte, amigo. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No cuando te mueras. Al morirte en el camino ancho, habrás sellado eternamente el destino de tu alma, sin marcha atrás. Esto no es un juego. Esto es una advertencia. Mucha gente cristiana incluso, que está jugando a la religión. En Mateo 7, versículos 21 al 23, lo dijo el Señor: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe lo que es hacer la voluntad del Padre? Es creer con fe en el Hijo. Hacer la voluntad del Padre no es portarse bien, no es guardar santidad, no es vivir una vida en santidad, no, eso no es hacer la voluntad del Padre. Dejar de pecar, portarse bien, ayudar al prójimo, vivir una vida dejando de ser tibio, no. Hacer la voluntad del Padre es creer de todo corazón, con fe, en el Hijo. En Juan capítulo 6, versículos 28 al 29, los judíos le preguntaron al Señor Jesucristo, el juez que estará sentado en este trono. Le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y es Cristo, el juez de vivos y muertos, el que responde: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien el Padre ha enviado. Hacer la voluntad del Padre es creer de todo corazón en el Hijo. No es portarse bien, guardar los mandamientos, ser fervoroso dejando de ser tibio, perseverar, dejar de pecar. No, eso no es hacer la voluntad del Padre. No te equivoques, amigo. No le hagas caso a la gente de la religión. El Señor dijo, Mateo 7, versículos 21 al 23, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, muchos cristianos evangélicos y católicos, muchos de ellos, que actualmente dicen en sus congregaciones: Señor, Señor, te alabamos, Señor, te adoramos, Jesús te ama, Jesús es amor. Muchos de ellos me dirán en aquel día: Señor, 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 ¿que acaso no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros, Señor. Y yo les declararé: malditos al fuego eterno, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Y por qué? Si yo estaban guardando santidad, dejando el pecado, viviendo una vida en santidad. Porque ellos le decían a la gente que el sacrificio de Cristo no bastó para habernos dado la salvación del alma, sino que ellos le enseñaban a la gente que lo que sí iba a bastar para ir a la eternidad en vida eterna era guardar santidad, dejar el pecado, vivir una vida en obediencia a los mandamientos, dejar de ser tibio, ser bueno, hacer el bien, obradores de maldad.
porque aquel que había pagado el precio en rescate del alma en la cruz fue Cristo cuando Él murió por nuestros pecados, nos salvó. Y la vida eterna para el ser humano es un regalo, es un obsequio. No es un premio que el ser humano se lo merezca. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¡Dádiva! ¡Regalo inmerecido! Sí que te lo merezcas guardando santidad, dejando el pecado, dejando de ser tibio. Eso lo dices tú, perverso y maldito religioso evangélico, perverso y maldito religioso católico. Ambos expresiones de la falsa cristiandad. Le preguntaron al Señor qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Juan capítulo 6, versículos 28 al 29. Y Cristo responde, el mismo que estará sentado acá. Cristo responde, esta es la obra de Dios, que creáis, no que hagáis o dejéis de hacer. Dejo de hacer el mal, hago el bien, guardo los mandamientos, dejo el pecado, vivo una vida en santidad. No que hagáis. No, ni dejéis de hacer. Que creáis con fe en aquel a quien el Padre ha enviado. ¿Entiende usted lo que es hacer la voluntad del Padre? Creer en el Hijo. ¿Y qué es lo que dijo el Hijo? Dios Hijo, Jesucristo. Yo le doy vida eterna. Juan 10:28. ¿Y dónde lo cumplió el Señor? Eso que dijo, yo le doy vida eterna. Aquí en la cruz, cuando exclamó a gran voz antes de entregar su espíritu, ¡consumado es! Y entregó su espíritu y murió. Juan 19:30. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Creer que Cristo, al precio de este gran sacrificio, cuando Él murió por nuestros pecados en la cruz, nos dio la vida eterna gratuitamente. Sin merecerla, nunca, por gracia. Y creerle en esta gracia con todo el corazón, con fe. Cristo está exigiendo fe. No está exigiendo que tú creas así nomás. No es así nomás. Es con fe. Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Que por el sacrificio de Cristo, en la cruz, tú tengas certeza que al morir vas al cielo. Primera de Juan 5:13, el apóstol Juan a los creyentes en Cristo, creyentes de fe. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de Juan 5:13. No todo aquel que me diga Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, versículos 21 al 23. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? Juan capítulo 6, versículos 28 al 29. Y ahora, Juan capítulo 6, 40. Insiste el Señor Dios Todopoderoso, diciendo, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y cree en Él, no que obedezca mandamientos. Y cree lo que Cristo prometió, darnos vida eterna. Y que esa vida eterna la cumplió cuando dijo, consumado es. Y entregó su espíritu, Juan 19:30. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hacer la voluntad del Padre que está en los cielos es creer de todo corazón en el Hijo. Y el Hijo ha dicho, yo le doy vida eterna. Y en la cruz del Calvario exclamó, consumado es lo que yo le prometí, la vida eterna. Ahora hay que creer que este tremendo sacrificio de Cristo en la cruz nos ha dado gratuitamente la vida eterna, sin méritos, sin que yo sea bueno, malo, que haga el pecado, deje el pecado, nada mío. La sola fe, en la sola gracia. Fe en la gracia, en la gratuidad, eso es gracia, recibir sin mérito. Mateo 7, versículos 21 al 23. No todo aquel que me diga, Señor, Señor, soy evangélico, cristiano, soy católico, cristiano.
No todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Juan capítulo 6, versículos 28 al 29. Le preguntaron al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Cristo, el Señor, responde, el mismo que estará sentado acá, que no tendrá ninguna misericordia en mandar a sus ángeles lanzar estas almas a lo más profundo del lago de fuego. Él responde, ¿qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Cristo responde, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien el Padre, Él ha enviado, que creáis en el Hijo. Lo ratifica el Señor en Juan 6:40. Y esta es la voluntad de que me envió, del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable, el tiempo de tu vida terrenal. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, ahora, antes que mueras. Al morir, habrás sellado eternamente el destino de tu alma, sin poder revertirlo jamás, por toda la eternidad. Habrás entrado al desamparo eterno, por los siglos de los siglos, y por más que clames en el lago de fuego, jamás Dios vendrá en tu auxilio. Habrás perdido el amparo provisorio. Este es el amparo provisorio. Mientras tienes vida física aquí, tú puedes clamar a Dios y decir, me arrepiento, Señor mi Dios, me arrepiento y creo con fe que Cristo murió por mis pecados. Creo con fe en el Evangelio, Señor. Creo en el Evangelio y así Cristo me salvó cuando Él murió por mis pecados. Y Dios viene en el amparo de esa persona, lo ampara y lo hace entrar por la puerta estrecha al camino angosto. Ahora, mientras el tiempo es aceptable, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación, no cuando te mueras. Al morir, habrás sellado eternamente el destino de tu alma, habrás perdido el amparo provisorio y ahora habrás entrado al desamparo eterno. Ya nunca más habrá auxilio de parte de Dios para tu alma, nunca más amparo. Y por más que clames aquí, en el lago de fuego, jamás Dios, tu Creador, vendrá en tu auxilio. Jamás Dios vendrá en tu amparo. Y pasarán 1.000 millones de años. Y tú clamarás, ¡oh, Señor! ¡Oh, Dios! Venga ya en mi amparo. Ya es suficiente, Señor Dios. Es suficiente. Han pasado 1.000 trillones de años. Y yo sigo acá en el lago de fuego. ¡Basta ya, Señor! ¡Oh, Señor! Clamo a usted de día y no responde. Y clamo de noche y no hay para mí socorro, Señor. Basta ya, venga en mi amparo, Señor. ¿Y sabes tú por qué jamás Dios irá en tu amparo, en tu auxilio? Porque la existencia eterna en el lago de fuego no acabará jamás.